Río Cuarto. Más de 71 años recorriendo calles y barrios de nuestra ciudad. Recordá que ahora podés hacer transbordos sin cargo en diferentes lugares de la ciudad y en cualquier línea. En SAT intentamos día a día ser un nexo en la distancia. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto. Una empresa al servicio de la gente. En la Municipalidad de Las Acequias trabajamos cada día para brindarle a nuestros vecinos los mejores servicios, porque entendemos que el progreso es compartido. Municipalidad de Las Acequias. Gestión Gastón Tomatis. No solo se trata de contar lo que pasó, es preciso saber por qué. Póster Central. Periodismo. En radio. Y a las 10 de la mañana, 5 minutos, nos metemos en la primera entrevista en vivo del programa, uno de los temas de portada. Lo habíamos señalado, la situación de los propietarios de bares, de restaurantes, que debieron sortear las enormes dificultades que planteó la pandemia, el cierre, y después las variables, ¿no? Económicas, la inflación, el contexto social. Pero hoy aparecen con esa postal que define un poco lo que sucede en la Argentina, ¿no? Lugares repletos de aquellos que pueden disfrutarlo y otros que padecen un montón de circunstancias. Un poco lo que hemos planteado en la editorial del programa. Y estamos con Damián, propietario de TIC, también de Abriles, para que nos ayude a analizar este contexto. ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un verdadero placer también. Damián, ¿cuál es la realidad hoy para tener un bar y un restaurante? ¿Vas, como sucede en la mayoría de los comercios, viendo el día a día, marcando la fichita, llamando por teléfono? ¿Es una cuestión media frenética, alocada, en la que ustedes tampoco tienen demasiado margen para confrontar con lo que están disponiendo o las empresas hegemónicas o los que pueden disponer realmente de los precios en Argentina? Y sí, tal como recién escuchando tu editorial, no puede haber sido más claro. Realmente es la realidad. En un contexto tan desfavorable desde el punto de vista inflacionario y demás, los perjudicados en este punto, indudablemente, son los trabajadores, las pymes, los pequeños comercios, que aparte cuentan con el agravante de que con el aumento de precios diarios y demás, tienen que ir manejando esa situación a sabiendas de que en realidad existe una población que consume en bares y demás. Si bien nosotros la idea es siempre, desde los productos nuestros, desde la fabricación de la misma cerveza, nosotros tenemos una pequeña cervecería, que es Abriles, en la que fabricamos cerveza, está dirigida a su gran mayoría del público. Si bien estamos dirigidos al ocio, consideramos que el acceso a los bares, el acceso a más que un ocio, es un derecho. El ser humano necesita juntarse, el encuentro y demás. Es muy interesante esto, Damián, porque se plantea como si fuese un privilegio determinados aspectos, que en realidad tienen que ver con el derecho natural de darnos un espacio para la felicidad. Yo recuerdo Correa, el expresidente ecuatoriano, que decía, cuando le planteaban todas estas cuestiones de la variable de ajuste, mire, presidente, que le decía que no nos roben la felicidad, esos pequeños instantes de la felicidad, que puede ser ir a un bar, juntarse con un amigo, ir al cine, y ahí hasta en los mecanismos de consumo, ¿no? La felicidad es llevar un televisor nuevo, que el laburante le pueda llevar un televisor nuevo a su familia, ¿no? Vos calculá que hoy en día estamos planteando que la canasta básica de una familia supera ampliamente los niveles de ingreso que puede tener un empleado. Eso indudablemente afecta a cualquier familia o a cualquier empleado a poder salir, encontrarse con amigos en un bar y compartir una cerveza, compartir una picada.
eso indudablemente afectó al rubro. Si bien nosotros, en este momento, por lo menos, después de una pandemia que ha sido un cisne negro dentro de este contexto, realmente, porque no nos había pasado nunca, el hecho de estar trabajando ya es un valor agregado. Nosotros tuvimos 10 años el sector nuestro sin trabajar. Primero porque no podíamos ir. Y fíjate vos, una de las cosas que se eliminó fueron los encuentros. Y es lo que veíamos recién nosotros. El encontrarse en un bar, encontrarse con un amigo, encontrarse con una familia, festejar un cumple. Y todo ese tipo de cosas se ven afectados por una situación bastante complicada. Damián, vos decías, hoy hay que hacer una revisión diaria de los precios. Hoy tenés que estar todos los días viendo más o menos cómo va cambiando el costo de los productos básicos necesarios para la tarea de ustedes. Sí, porque dependemos de nivel... para el tema de la fábrica en sí, vos calculás que la cerveza es malta, es cereal. Es la malta de cebada. Depende pura y exclusivamente de los valores internacionales de la cebada. Si bien eso no ha cambiado mucho, y si hay algo que en realidad tenemos que tener en cuenta es que el dólar oficial, al no cambiar, nosotros nos manejamos con productos importados, caso el lúpulo, que el lúpulo en parte se consigue en el bolsón, pero hay cervezas que necesitan un lúpulo importado que viene de otro lado. En ese punto ha mantenido un dólar equilibrado dentro de lo que es para llegar a traerlo. Pero lo que es en el mercado interno, que es en realidad a veces lo más complicado, todos los otros productos que necesitamos para el bar y demás tienen un aumento hasta casi diario, semanal y más, que hace que indudablemente nos perjudique en cualquier tipo de acción y no se puedan tomar acciones. Eso hace que la gente se vea reflejada, que una semana va y encuentra un producto, un precio, y a la otra semana lo tiene otro valor. Claro, a ustedes los limita mucho porque es muy difícil seguir esa evolución de precios, y aparte, ¿no? Convengamos que en un gran porcentaje, y en un 80%, convengamos que esta inflación y esta corrida que se ha dado, especialmente en los últimos tiempos, convengamos que es especulativa, porque si vamos a que el valor del dólar oficial no ha cambiado, y si el país se nutre de lo importado a valor de dólar oficial, es más o menos inentendible por qué hay cierto producto que aumentan. En la editorial lo dejaste muy bien marcado, quiénes son los dueños del sartén, y el que fríe los huevos maneja el sartén como quiera, en realidad. Es un poco eso, ¿no? Porque sube el dólar, suben los precios, baja el dólar, nunca jamás bajan los precios. Y hay productos que es difícil entender por qué están atados al dólar, ¿no? Totalmente. Yo considero que si no tenemos un Estado muy presente donde pueda regular todo este tipo de cuestiones, se nos hace difícil, un pueblo como el nuestro, siempre correr detrás de este tipo de devaluaciones, de este tipo de corridas, de este tipo de procesos inflacionarios, que muchas veces son especulativas. Y como no está la figura de quién es el culpable de esto, pasa esto. Y también contamos con una inacción por parte del gobierno que facilitan todas estas cuestiones. ¿Cómo es la posibilidad desde Río Cuarto de tener una fábrica de cerveza? Esta es una apuesta... A ver, la cervecería artesanal ha tenido un auge en la Argentina en el último tiempo, ¿no? Hoy vamos a un bar, un restaurante, y lo primero que pensamos, a ver, ¿tendrá una buena cerveza propia, artesanal, antes que buscar la marca clásica? ¿Cómo se fue dando este proceso y cómo decidieron ustedes tener Abriles? Sí, es muy interesante el tema porque nosotros lo empezamos a elaborar en esto a partir del 2013, 2014. Nosotros ya teníamos un bar que es Tique en el centro de la ciudad y nos pusimos a pensar en fabricar nuestra propia cerveza. En el 2015 ya largamos nuestro primer producto de pruebas y demás, y de ahí más fuimos creciendo. En realidad fuimos innovadores con respecto a la localidad y con respecto a la zona. La idea, tal como hablábamos antes, es hacer un producto, es fabricar, entrar en la producción.
nos interesa todos esos proyectos que son productivos, y fíjate vos que, tal como hablaba en la editorial, los procesos financieros que se han dado en el país últimamente, especialmente después del 2017, hacen que todos los proyectos productivos y demás se vean totalmente afectados. Claro, se afecta el sector productivo mientras a lo mejor termina siendo más redituable agarrar esos, no sé, 200.000, 300.000 pesos, los metes en el circuito financiero, y para muchos eso terminaba siendo una plata fácil, rápida, ¿no? Con los enormes costos que eso significaba para la economía, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda producción, por poca chica que sea, en este caso una pyme bastante chica, genera empleo, genera movimiento local, se nutre del mercado interno. El mercado interno indudablemente es un mercado que es más, todos dicen que, y está totalmente comprobado, de que las pymes tienen la mayoría de la captación de los empleos, pero tampoco están bien tratadas al momento de cosas. ¿Por qué? Porque las tratan como una gran empresa, a los efectos impositivos, no hay desregulación con eso. El Estado, inclusive la misma pandemia, creo que hemos estado bastante desprotegidos de ese lugar. Y los grandes procesos de endeudamiento del país nos generan este tipo de dificultades. De todas maneras, la idea era construir, volviendo al tema de la cerveza, era construir una fábrica que tengamos un producto de buena calidad que pueda llegar a todos, y estamos trabajando y hemos seguido trabajando en eso. Hoy podemos decir que tenemos una tecnología bastante interesante, que hemos podido importar algunas cuestiones que no se consiguen en el país y que nosotros estamos trabajando en ello, desde tratamiento del agua hasta fermentadores isobáricos y demás, cosa que ahora se nos haría bastante imposible poder llegar a hacerlo. Claro. Nosotros terminamos de armarla en total en el 2016, 2017, y después se vino una gran complicación con respecto a todo esto. Es una crisis muy larga, Damián, ¿no? Si pensamos, sí, porque otras crisis han sido incluso más severas, cada una ha tenido características diferentes, muy difícil compararlas integralmente, pero el problema es que esta es muy larga, ya llevamos 5 años sobrellevando, y en el medio de una pandemia ahora, pero 5 años de sobrellevar esta mochila, ¿no? No, aparte escuchaba vos, y eso es totalmente cierto, y aparte por los años que tengo, siempre las crisis decaen sobre los más débiles. Sí. Esta es una cuestión que ha sido una regla general en el país, y es como que el ajuste, hay que ajustar y hay que ajustar sobre, siempre son los que menos tienen. Vos acordate procesos acá de bajarle el 13% de la jubilada, a los jubilados, hasta siempre afecta pura y exclusivamente a los servicios y a lo que necesita el pueblo. Y se corta el hilo por lo más fino, en realidad es un dicho bastante viejo, pero no deja de tener actualidad. El problema no es solamente que siempre pierden los que menos tienen, que ya ese es un elemento de muchísima gravedad, sino el tema es que ganan mucho los que más tienen, por lo cual no es que, viste cuando te dicen, bueno, todos pagamos, no nos pagamos todas las crisis, algunos realmente están siendo muy beneficiados, siempre le encuentran el modo de ganar tanto en las crisis, mientras los que pierden no tienen manera, porque el asalariado no puede modificar el changarín, el pequeño comerciante, no modifica los contextos económicos, los padece. Y en esa circunstancia transitamos todas las crisis, las de uno y las de otro, ¿no? Sí, considero que tiene que ver mucho con el tema del endeudamiento, y tiene que ver mucho que una forma de atar de pie a alguien, y en este caso un país, endeudándolo. La torta es la misma, el problema es el cuchillo que lo corta. Creo que el problema se trata del lado de la distribución. Creo que pasa por ahí la historia, y creo que para eso se necesita un Estado presente que regule esta situación. Es lo que quizás a lo mejor está faltando, y está faltando acciones de esa naturaleza. Bueno, en medio de este escenario es de locos pensar que se va a invertir o se va a poner otro bar, pero piensa hacer eso.
No, la idea nosotros como Abril siempre el tema del crecimiento y tratar de llegar al mayor mercado posible. Hoy tal como le dijiste vos, vas a un bar y la gente ya ha dejado de tratar de consumir una cerveza industrial y se fija en qué cerveza artesanal tenés, y eso indudablemente favorece el mercado. Hoy la cerveza artesanal en el país no llega a un 3-4% del mercado. Siendo que ya en otros países que han arrancado antes con esto están en un 15%, o sea que se estima que el rubro va a tener un crecimiento bastante importante. Aparte estamos hablando de un producto que es muy noble, la cerveza es muy noble, hay tantas cosas interesantes en la cerveza, se estima que cuando se hicieron las pirámides se pagaba con un galón de cerveza a los que trabajaban en las pirámides. En el año 1500 la cerveza la hacían las mujeres y muy poco lo saben esa situación. Y después los monjes se quedaron con el negocio. Y la cerveza tiene una cuestión de pueblo muy particular. Porque el pueblo cuando se junta a tomar cerveza, y el vino en este caso, como algunas otras bebidas, son más elitistas. Y bueno, hace poco le sacamos el impuesto al champán y le pusimos impuesto a la cerveza. O sea, fíjate ¿Cómo para complicarlo? ¿Cómo para complicarlo? ¿En medio de este escenario se puede ser optimista, Daniel? Sí, totalmente. Yo creo que si hay alguien que nunca se debe perder es el optimismo, y creo que el argentino es utópico por naturaleza. Y creemos que siempre se puede llegar a salir, y es más, fíjate vos que creo que dentro de este contexto favorable, si vamos a los números reales, estamos en un crecimiento. Bueno, pero el crecimiento no significa bienestar. Correcto, sí. Porque un crecimiento inequitativo como el que atravesamos primero no genera desarrollo, y además cuando la gente queda fuera, cuando una mayoría social queda fuera de ese crecimiento, evidentemente hay que revisar esas circunstancias. De hecho, la Argentina, uno podría decir que en el 2021 y el primer trimestre de este año, creció a tasas chinas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las tasas chinas? Que decíamos 7, 8 puntos. Bueno, hubo crecimiento en esos niveles. Y sin embargo, muchísima gente está quedando fuera. Y esa es la advertencia que se nos plantea desde el modelo económico, ¿no? Si no se los incluye a los que hoy están quedando fuera, si siguen pagando, si este ajuste del que hablan, si esta restricción de la que hablan sigue apuntando a lo mismo de siempre, bueno, evidentemente tenemos allí un problema central, porque cada vez que se habla de restringir, de reperfilamiento, del gasto y demás, siempre se habla de reducir los sectores sociales, nunca de avanzar sobre los sectores bueno, es complejo, ¿no? Porque ¿cuánto más se le puede ajustar a la gente que ha perdido el 20% del salario en los últimos 5 años? O en el caso de los trabajadores informales, el 35% desde el 2017. ¿Cuánto más? No, ya es imposible, pero aparte de eso, fíjate vos que lo que se pone en agenda, si bien nosotros sabemos perfecto que hay un problema de distribución en este momento, y tal como lo decís vos, creo que ahí está la historia, en distribuir mejor la torta, y que en realidad los grupos concentrados no se lleven tanto en este punto, pero sin embargo la agenda siempre está en el tema de los planes sociales en este momento, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Cuánto un plan social se lleva? Porque también se ha colonizado el concepto de la palabra, ¿no? Y el sentido de la palabra, ¿no? Se le adjudica que el problema de la pobreza es el pobre. Correcto. Nos han instalado conceptualmente que el problema de la pobreza son los pobres, en esas circunstancias... Y que la meritocracia en ese momento pasa a ser una cuestión, cosa que no es así. Nosotros creemos en lo colectivo, inclusive creo que particularmente es donde los proyectos funcionan a partir del grupo, o sea, yo soy porque nosotros somos, o sea, pero en líneas generales, vos si te fue mal, inclusive, no vayamos tan pobre, un negocio, te fue mal es tu culpa, ¿me entendés? Sí, en realidad no es así, es un contexto. Bueno, es totalmente cierto. Hay que pensar más en esa dimensión. Damián, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas visitado. Para nosotros es muy importante, más allá del contacto habitual que tenemos con los dirigentes sociales, políticos, sindicales y económicos, poder referenciar de manera directa a aquellos que tienen que decidir todos los días sobre las circunstancias de su comercio, de su pequeña empresa y de sus laburantes, de sus trabajadores, empleados,
que forman parte de esa integralidad de donde deberían llevarse las palabras, los conceptos y los relatos a partir de ahora en las políticas económicas. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Pablo, por la invitación. 10 de la mañana, 24 minutos. En un ratito, aquí en los estudios de la radio, ya está en la Gospel el exintendente, actual legislador Antonio Rins. Con él también vamos a hablar de la dimensión política, de la situación que vive hoy la Argentina. Bueno, tenemos mucho programa todavía por transitar. Vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Río Cuarto. Les decíamos, vamos a tener un día fantástico, como un adelanto de la primavera. Ya tenemos 11 grados en la ciudad, 20 va a ser la máxima, cerca del mediodía seguramente. Para mañana, 21 grados de máxima y se viene una semanita casi primaveral. Gracias por acompañarnos, por elegirnos. Ya vamos a leer los mensajes, el agradecimiento a cada uno y a cada una que están participando activamente con sus opiniones del programa. Chau, volvemos. Yo no supe no escribir el himno de nosotros. Y una noche nos entraron